Buenas tardes, amigas y amigos, tengan ustedes. Gracias, muchas gracias por acompañarnos como siempre, como cada tarde, en esta jornada de las noticias del día. Hoy ya estamos a 9 de noviembre, estamos a mitad de semana, miércoles. Programa interesante porque hay muchos temas calientes, calientísimos en el plano local, nacional e internacional. Muchas informaciones importantes en el plano internacional en estos días. Siempre la hay, pero a veces hay una más que uno tiene que darle seguimiento que otras. Bueno, en el plano nacional, el país se aboca mañana al inicio de un proceso muy complejo que movilizará mucho, que habrá de qué hablar, que ha generado tensiones y contradicciones y que la va a seguir generando. Nos referimos a un tema, a un asunto importante, que se da en este país cada 10 años. A veces dura por cualquier circunstancia un poco más. Y es la norma desde el censo. El censo nacional en todo país es un asunto de Estado, de alto interés nacional. Porque todos los países lo hacen. Quizás ya uno se piensa súper atrasado. Yo no sé si en Haití lo hace, pero es posible. Aunque con deficiencia, pues deben hacerlo. Una norma, inclusive, que es un requisito nacional y un requisito internacional. Cuando se dice que en el mundo hay tantos miles de millones de habitantes, es porque cada país tiene tanto, cada 10 años tanto. Y hace su censo y lo tiene que reportar a las Naciones Unidas y posiblemente a otros organismos internacionales. Cada 10 años y a veces un poco más. Nunca, que yo sepa, un poco menos. Se pasa de 10 a veces, pero nunca menos de 10. En esta ocasión hubo una justificación muy valedera para no hacerlo en el 20. Que era del 10 al 20, tocaba en el 20. Pero, como recordamos, aquí llegó la pandemia en el 20. El COVID-19 es 19 porque comenzó a final del 19 en China, pero aquí no llegó en el 19, aquí llegó en el 20. Y entonces, en medio de una pandemia, eso era imposible pensar en ponerse a hacer un censo y se ha retardado. Sin embargo, nunca se había visto una resistencia, una polémica, unos cuestionamientos al censo. Algunos sectores muy, muy minoritarios, pero sectores al fin. Una voz de un hombre público, una mujer pública que tenga un cuestionamiento, hay que escucharla con respeto. Escuchar lo que dice cualquiera con respeto. Pero no necesariamente que hay que atenderlo, ni que hay que hacerle caso, ni que hay que obedecerle, ni que haya que seguir esos pasos. Hay un sector muy minoritario, pero que hay que escucharlo con respeto, que tiene un cuestionamiento que yo no le veo validez, no lo creo valedero. Parte de aquellos prejuicios que hay en alguna gente en este país de que ven fantasmas donde quiera. Como aquí en el censo se va a entrevistar, se supone que definir quiénes son legales, quiénes son ilegales, quiénes son de ascendencia haitiana, que ya son dominicanos o dominicanas, ya eso es hasta los infiernos. Porque todo aquí lo que tiene que ver, que toque, aunque sea tangencialmente lo haitiano, en alguna gente genera algo patológico, porque están enfermos, en el odio, en la fobia, la xenofobia, el racismo, lo que sea. Lo que no quiere decir que las preocupaciones de muchos dominicanos, o una gran cantidad de los dominicanos, entre ellos yo, por una emigración masiva, descontrolada, sea racismo, ni sea fobia. No. Una cosa es que usted vea un país en desbandada, en desbarajuste total, aquí hay una emigración masiva, ningún país puede soportar que otro se lo absuelva, que nosotros tengamos que en gran parte aceptar a los pobres haitianos porque están muriendo. No, porque este no es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados,
con una densidad de 30 habitantes por kilómetro cuadrado. No, este es un país pequeño con muchos recursos. Entonces, tener una preocupación por la presencia masiva cada día más haitiana, yo creo que eso es correcto y legítimo ahora. Caer en la fobia, en la xenofobia, sobredimensionar ese problema, fanatizar eso para mí es sumamente incorrecto. Entonces ya el censo, algunos ultranacionalistas, de tendencia fascistoide, le ven que alguna pregunta, algunas cosas que son lesivas al interés nacional, eso no. Ahora, ha habido un diluvio. En estos días se habla de diluvio, que hubo la semana pasada en la capital, que fue un diluvio, ¿verdad? Eso fue devastador. Pero ha habido un diluvio de opiniones de diferentes sectores apoyando que se haga el censo. Cualquier dominicano, un hombre, una mujer, una institución, tiene derecho a estar en desacuerdo con uno y otros aspectos del censo. Tiene derecho a criticar que esto se incluya o no, y hay que escucharle. Pero no poner el censo. Eso hay que apoyarlo, eso es correcto. Y vemos que las iglesias, el empresariado, las instituciones de la sociedad civil, profesionales, sindicales, la mayoría de las políticas, instituciones políticas, quizás no todas, le dan un apoyo, que hay que apoyar eso, que hay que aceptarlo, que eso es correcto, que eso es necesario. Y esa es la posición correcta. Para mí esa es la posición correcta. Insisto, el que tenga una opinión de crítica, de disidencia, tiene su derecho, porque no es obligado la unanimidad. No es obligado la unanimidad. Y hay que aceptar su crítica con respeto, aunque usted no esté de acuerdo, aunque no se le pongan en práctica. Entonces ya desde mañana arranca hasta el 23, casi 40,000 empadronadores. Hay ciertos temores en mucha gente, porque con esta delincuencia, dejar entrar a gente a su casa, cualquiera tiene sus resquemores, es lógico. Pero esta gente van a ir identificados con algunos atuendos, algunos carnés, documentos y una serie de cosas que es difícil que puedan ser falsificados. Pero de todos modos, no está de más tener cierto cuidado, porque la verdad que el desborde de la delincuencia en este país, y se inventan cada día más técnicas sofisticadas para engañar, estafar, embaucar y dañar. Bueno, en otro aspecto, hoy la policía en Santiago ha apresado varias personas, ha hecho varios allanamientos con relación al asesinato de aquella joven señora hace ya como un mes o algo más, que fue Ana Francisca Gómez, que fue ultimada en la rotonda del Ensanche Libertad en un hecho con toda la característica, el sello del sicariato. Sí, de dos sicarios en una motocicleta que fueron y le quitaron la vida a una joven señora. Entonces, es importante. Ya inclusive a mucha gente se le está olvidando eso, porque aquí los problemas y un caso tumba el otro, y a veces cosas que salen de la opinión pública. Pero las autoridades nunca deben dejar de trabajar, aunque ya eso no esté en los medios, porque las autoridades no tienen que trabajar para complacer a los medios y para la opinión pública, es para cumplir con un deber, para satisfacerle a la sociedad y sobre todo a la familia agravada, a las familias agraviadas en un momento dado. Entonces, me alegra que ese caso esté vivo y que tengan eso, independientemente de los apresados sean o no, los allanamientos tengan que ver o no, porque es posible que ninguno se tenga que ver con eso. Pero las autoridades están trabajando, están interesadas, y eso es positivo, porque lo que en este país ha hecho más efecto siempre, más daño, es la impunidad a todos los niveles.
la corrupción en el Estado, histórica, prácticamente desde que se fundó la República, es impunidad, salvo algunas excepciones que se han hecho uno que otro castigo, pero fundamentalmente toda la historia, la impunidad. Eso ha sido fatal, pero también la impunidad que aquí muchos sectores privados han medrado en el Estado, han depredado el Estado, han engañado el patrimonio público, se han acumulado inmensas fortunas privadas de distinguidos filántropos que después andan regalando en una fundación o en algo, también las fundaciones para evadir impuestos. Porque usted ve aquí que la fundación, qué sé yo, que de tal empresa, y hace esto, hace aquello, ay, qué altruista, ay, qué benévolo, ay, qué filántropo, resolvieron aquello, sí, pero no crea usted que de la ganancia de la empresa que sacan eso, no, dando por ahí y los rebajan de los impuestos que tiene que pagar el Estado. Ya lo dijo Carlos Marx, el capitalista no da, el capitalista invierte. Hace siglo y medio o más. Eso es una verdad ahí. Entonces, pero bueno, el problema no, yo no voy aquí a una charla sociológica marxista. Realmente que ha habido históricamente una gran impunidad en medrar, engañar, acumular fortuna a través del Estado de sectores empresariales. Aunque no todos, vamos a decir, pero una parte importante. Entonces la impunidad es enemiga del bien común, de la democracia, de las institucionalidades. Pero también duele la impunidad cuando matan a un ciudadano y se queda así, cuando violan a una niña y se queda así. Eso duele. Y eso también es malo. Eso también es negativo. Por tanto, yo me alegra que estén detrás de los responsables de la muerte de esa joven señora. Bueno, pasamos a otro tema. El tema de las elecciones en Estados Unidos es un tema de interés, porque Estados Unidos con este país, para bien o para mal, tiene unos vínculos históricos. Con decir que nosotros tenemos allá millones de hermanos y hermanas, figúrese usted, que se dice que la segunda ciudad de importancia de este país es Nueva York. Entonces, es nuestro principal socio comercial, que más nos compra, y posiblemente que más nos brinda. Las remesas. Yo diría que más de un 30% de las remesas vienen de Estados Unidos. Una parte viene de Europa, que de otros países viene algo. Canadá, Puerto Rico, aunque Puerto Rico es casi lo mismo que Estados Unidos. En fin. Pero, entonces, una incidencia extraordinaria. Entonces, allá hubo elecciones ayer de medio tiempo para definir el Congreso. Como los vaticinios lo planteaban, todo parece indicar que los republicanos van a ganar la Cámara de Representantes. Y posiblemente, esa lo tienen segura, y posiblemente el Senado, posiblemente, aunque no seguro. Según los informes últimos que he leído, lo más probable es que en Georgia, que creo que hay 2 senadores, haya que ir a una segunda vuelta para definir. Entonces, faltarían unas 2 o 3 semanas para esa segunda vuelta y posiblemente ahí es que se defina. Y lo más probable que pueda haber un empate, como está ahora. Ahora hay un empate, 50-50. Lo que pasa es que ese empate automáticamente le da la mayoría a los demócratas. Porque cuando hay un empate, 50-50, ya son 100 senadores, el voto que decide es el vicepresidente, o en este caso, la vicepresidenta, porque es una mujer en Estados Unidos, y en este caso es demócrata. Por tanto, ahora mismo, senadores a senadores, hay 50-50, hay un empate, pero se asume que la mayoría la tienen los demócratas por el voto decisivo. Ahora, si un partido tiene 51-49 ya, el voto de la vice o el vice no tiene validez. Solo tiene sentido si hay 50-50. Así es en Estados Unidos, el Senado. Los representantes son, creo que 430
Y el que tenga 218, ese tiene mayoría en la Cámara Baja, los representantes. Y todo indica que es seguro que los republicanos lo van a tener. Y lo otro está en veremos, aunque hay también posibilidad de que dominen ambas cámaras. Eso le daría más fuerza a los llamados conservadores, que ya se habla de que, y en cierta forma lo son, más conservadores los republicanos, porque en Estados Unidos, y yo siempre lo he dicho aquí, creo en la tesis de ese gran intelectual latinoamericano, que fue Eduardo Galeano, que en Estados Unidos hay un partido, uno solo, disfrazado de dos. En esencia son lo mismo. Claro, en algunas cosas, en algunos matices. Podríamos decir que es un partido con dos tendencias. Los demócratas, y ahora hay una información que dice que 2/3 de los latinos votaron demócrata, lo cual no debe extrañar, salvo en la Florida, que la mayoría de los latinos siempre votan republicano. La Florida, una situación muy especial, especialmente por los cubanos que son extremadamente conservadores, el exilio cubano, y también otros exiliados latinoamericanos, que la mayoría se van allá, como los venezolanos, etc. Entonces, suponen que los republicanos son más derechitas y votan generalmente más republicanos, esos que van de países, de gobiernos de izquierda. Pero fuera de la Florida, siempre los latinos, porque entienden que los demócratas son un poco más flexibles con los inmigrantes, y de cierta forma es cierto, los demócratas son más proclives a tener programas sociales, mejor sistema de salud, Medicare, Obamacare, y así, más tolerante, menos racista tienden a ser. En los conservadores, los latinos conservadores y todos los conservadores tienden más a los republicanos porque apoyan más las leyes antiaborto. Y como se sabe, la gente conservadora, fundamentalmente, más religiosa, opuesta al aborto en cualquier circunstancia. Los demócratas son más proclives a tolerar el aborto. Y los demócratas son más celosos en las políticas que tiendan a combatir el cambio climático. Los republicanos conservadores ni creen o le hacen poco caso al cambio climático y por tanto si hay que sacar petróleo en un río, que se importa el río, si hay que destruir montañas para sacar petróleo, no importa, no creen en eso, el cambio climático. Entonces esos son algunos matices que pueden diferenciarse entre un partido y otro, pero en esencia son un partido con dos tendencias que son del establishment, es decir, del gran capital, de los grandes monopolios, del complejo militar industrial, que son realmente los dueños y los que gobiernan en Estados Unidos. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro programa de tarde, gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Como dicen en el argot deportivo, se va y se fue. Y se fue esta tarde, como se vaticinaba Julio César Valentín. Un golpe duro para el PLD. Porque aquí hay dirigentes del PLD que se van, que se fue Pedro Domínguez Brito, que se fue aquel diputado, que se fue aquel regidor, que se fue aquel miembro del Comité Central, pero Valentín se va en un acto masivo. Y no solamente eso, sino que se lleva un sector importante del PLD de Santiago. Pero más que eso, en la política el problema no es matemático. ¿Cuánto se llevó? Matemáticamente así no es el impacto que da. ¿Cuál es el mensaje que se está enviando a este país? El PLD seleccionó a quien será su candidato a la presidencia del 24. Y después de ahí, ¿qué? Después de ahí, ¿qué? Que el partido manda una idea, que hay una estampida, que hay una desbandada. Yo veo gente en las redes que dicen se desploma PLD. No, no es para tanto. Y eso es un manejo político de gente interesada. Como mis comentarios no son, si se quiere, interesados, porque yo no soy de los adversarios, no soy PLD, Dios me libre, pero tampoco soy del PRM, del Fuerza del Pueblo, que son la competencia. Los tres que echaron a Pedro entre el pozo y que andan buscando quién es la hegemonía. Entonces, yo trato de hacer un comentario sin apasionamiento, sin fines ulteriores. Por tanto, yo digo que es un golpe duro, mando una mala señal, pero tampoco creo que para tanto se desploma, ¿no? Pues, la salida de Valentín es una situación, no es cualquiera, porque no se va solo, pero manda esa señal. Que en la política, insisto, repito, el problema no es matemático, cuántos se fueron, cuántos no se fueron. Es la coyuntura, la forma y la percepción. Ya otros han renunciado después de la selección de Abel Martínez y ahora viene esto, que no cualquiera, es un miembro del comité político, es un hombre que fue muchos años diputado de Santiago, que fue 2 períodos senador de Santiago, que es miembro del comité político, que fue 4 años presidente de la Cámara de Diputados, o sea, no cualquier PLDista, miembro del todopoderoso comité político. Todo eso tiene una connotación de gran impacto en la gente, en el ambiente. Y se lleva dirigentes importantes de Santiago. Dirigentes como Angiolino Hermosén, síndico de Tamboril, que ha ganado 3 elecciones en Tamboril, con amplio margen, que es un líder municipal. Se lleva Noesí, que es un alcalde o director de aquí de la zona sur, todo el Yaque, Bao, Villabao, Canel, esa zona. Un hombre con una gran incidencia. Uno de un distrito municipal de Jánico y muchísimos otros dirigentes enclavados en la estructura del PLD y que tienen funciones. Entonces, lo de Valentín es un golpe duro para el PLD. Un golpe duro para el PLD. Él dice que va a activar en la política. Los rumores van y vienen. Los rumores dicen que terminará con Lionel, uno. Otros rumores que terminará con el PRM, otros. Ahora, yo no sé con quién va a terminar, pero no le veo a un movimiento a esta altura, ya tan tarde, que pueda definir un perfil propio e ir a competir el 24. Por tanto, yo creo que Valentín y su movimiento terminarán o con el PRM o con Leonel Fernández. No sé. Pero lo que sí sé es que es un golpe duro para el PLD en Santiago y en el país. Hoy mismo hay un dirigente importante en Nueva York del PLD que anuncia su renuncia también. En ese sentido, vamos a ver los próximos meses la tendencia que definirá Valentín. Estoy seguro que debe estructurar su movimiento, lo va a fortalecer, pero no creo que llegue al 24 sin estar aliado a uno de esos 2 partidos, o la Fuerza del Pueblo Lionel o el PRM. Valentín y Lionel, que rompieron
Se distanciaron, se unen fácil. Pero la dirigencia de la gente de Leonel, de la Fuerza del Pueblo en Santiago, no quieren saber de Valentín. Tienen animaversión que raya en lo personal. Y en este caso, si se va con Leonel, me parecería que podría ser parecido a lo del 2003-4. Vicente Bengoa había salido del PLD y peleó muchísimo con los PLDistas. Después, como oportunista y trepador, se acercó a Leonel cuando vio que iba a ganar. Hubo PLDistas que dijeron, no lo queremos ni en pintura, de la dirección del PLD. Pero formó un movimiento, llamaba Fila, Ponte en Fila, con Leonel, y trabajó desde fuera en un movimiento para Leonel. Cuando Leonel ganó, sin él ser miembro del PLD, ahí estaba Bengoa, en uno de los puestos más importantes en la administración pública, del 4 al 12. Y cuando Danilo llegó, lo dejó, como 2 años, en el Banco de Reservas. Si se adhiere a Leonel, es posible que sea así, parecido a Bengoa. Porque con Leonel no tendría problema, pero creo que tendría problemas para adherirse al equipo de Santiago, que no quiere saber de él. También podría ser el PRM. Nadie sabe, porque el PRM daría un golpe con Valentín. En un sentido, o sea, se fortalecería. Pero hay que esperar. Yo no sé para dónde va, ni me interesa para dónde va. Lo que sí, que es noticia importante, que Valentín no es cualquier dirigente, un dirigente importante del PLD de Santiago, a nivel nacional, y eso le da un golpe duro a la candidatura de Abel Martínez. Y en la gente se está creando la idea, pues, bueno, ¿y qué va a quedar ahí? Es una estampida. ¿Cuántos más se van? En otro aspecto, cambiando de tema, aquí en Santiago la justicia le puso una multa de 100,000 pesos y presentación periódica a un joven de Sabana Iglesia, creo que Cirilo Sánchez se llama, un joven que le encontraron con decenas y decenas de contadores que fueron desprendidos en protesta por los altos precios de la energía, que fue una protesta en cierta medida comunitaria, no del solo, pero se puede decir que esa acción raya en la acción delictiva, pero también la autoridad debe tener cuidado, porque eso fue una protesta colectiva, comunitaria, una expresión de protesta social, y las protestas sociales no se deben criminalizar. Eso es peligroso. Y en Sabana Iglesia, ese muchacho se convirtió ante la sociedad en una víctima, y la sociedad salió una colectiva, bueno, o casi colectivamente en su defensa, en solidaridad con él. Y ahí, por eso justicia, son una gran parte de la comunidad de Sabana Iglesia. Es decir, que hay que tener cuidado, No se quiere decir que la acción fue correcta, necesariamente, pero las autoridades que tengan cuidado en reprimir situaciones que es una forma de protesta de la gente. Este es un pueblo que protesta, es rebelde. Y bastante que se benefició el PRM de la protesta de este pueblo. Porque si algo benefició al PRM fue la Marcha Verde, que no la organizó el PRM, pero desgastó el PLD. ¿Y quién fue que cosechó el desgaste del PLD? ¿Fue el Miuca? No. Y si algo le hizo daño al PLD, ese tipo de protesta de la Plaza de la Bandera, que no lo organizó el PRM y que fueron justas. Pero todo eso benefició Claro, en esa protesta no se hacían acciones violentas, no. Pero eran protestas cívicas, comunitarias, colectivas. Esa es la situación. Bueno, hoy vi un mensaje de el amigo, colega periodista y funcionario del área de la comunicación del gobierno, Federico Reynoso, donde refuta los argumentos de muchos sectores, especialmente de la oposición, en torno al auge de la delincuencia. Y él hace comparaciones
donde dice los primeros 2 años de Lionel, del 4 al 6, 2004-2006, en función de la delincuencia. Los primeros 2 años de Danilo, de 2012 al 2014, en función de los índices de criminalidad, de muerte, de delincuencia. Y los 2 primeros años de Abinader. Y él dice que son mucho menos. Dice actual que los índices de delincuencia actuales son mucho menos que los 2 primeros años de Lionel y los 2 primeros años de Danilo. Y en su asume Federico que se le quiere dar un matiz político de manipulación política a esa situación de los índices delincuenciales de cada uno de los gobiernos. Es posible que el amigo Federico tenga razón en problema estadístico. Lo que pasa es que la delincuencia hay que combatirla con métodos, con acciones. Aunque sea menos, la que le preocupa a la gente es la de hoy. La de hoy. Como ayer había más miseria que ahora, pero el hambre que le duele a la gente es la que siente hoy en el estómago, no la que sintió hace 10 años. Aquella la tiene como un mal recuerdo en la cabeza, pero esta, si tiene hoy, no es en la cabeza, además de estar en la cabeza, está en el estómago. Es decir que yo no digo que no tenga razón, Federico, pero esto no debe llevar a vanagloriarse y hay que trabajar duro actualmente el gobierno y todos los sectores para combatir la delincuencia. Ahora, es un acto legítimo de defensa de que decir que esto no es un fenómeno de ahora, que esto lamentablemente siempre ha existido y es así, pero hay que trabajar para combatirla y reducirla al mínimo. Esa es la situación. Hoy mismo mataron a un coronel de la policía en la capital y en los últimos días han matado mucha gente, sobre todo agentes policiales y gente para quitarle el arma. Suerte que ahora hay cámaras y es más fácil detectar, pero aún así sigue la delincuencia, aunque hayan cámaras. Señor director, volvamos a unos mensajes. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde, gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. El Colegio Médico sigue radical y radicalizando su lucha, adoptando medidas políticas, acciones de respuestas a la ARS, en el entendido de que las políticas de la ARS lesionan a los intereses de los profesionales de la medicina. Y creo que tiene sus razones el Colegio Médico. Lo que no tenemos defensa y tenemos que coger lo que nos den, somos los pacientes. Porque aunque somos la mayoría, no estamos organizados. Ni tenemos las fuerzas para exigirle, que en nuestro caso sería a las ARS y también a los médicos. Porque el médico tiene muchos márgenes de maniobra y de usted va y dice que le aceptan el seguro y le piden una tarifa de diferencia que es prácticamente la misma que si no hubiera seguro, en muchos casos. Y hasta una llante, 2 pesos del seguro y toda la tarifa. Y en algunos casos no, ese yo no lo acepto. O sea que también los pacientes somos las víctimas fundamentales de este sistema de supuesta seguridad social, de seguros médicos, de las ARS que le dan el golpe, creo que las clínicas le dan a los médicos y no dan a los pacientes, y los médicos no dan a los pacientes, y las clínicas no dan a los pacientes. O sea, los pacientes son los atropellados por todo el mundo. Pero también entiendo que los médicos son atropellados. El Colegio Médico dice a los pacientes, afíliense en otra. Si nosotros no aceptamos X ARS, a X seguro médico, métase a otro. Tenemos opción de cambiar, pero no es tan fácil. Además, ¿quién me garantiza a mí que este no lo aceptan hoy y me vaya para aquel y mañana tampoco acepten aquel? ¿Quién me lo garantiza? Este es un lío feo que uno, por principio, tendría que apoyar a los médicos, que son trabajadores. Después de todo, son trabajadores, trabajadoras. Las ARS, la patronal, es el capital, es el insaciable. Pero tampoco los médicos son santicos. Y muchas veces se preocupan solo por ellos y no también por los otros, los infelices pacientes. El capitalismo no tiene madre. Bueno, y hablando de eso, la cumbre de Egipto, la cumbre de la tierra, la cumbre del medio ambiente, del clima, qué interesante, ya ha estado América Latina representada. Allí hemos visto los discursos de Maduro y de Petro de Colombia, muy buenos, en defensa del medio ambiente, en defensa de la Amazonía, y ellos dos tienen parte de la Amazonía, porque la Amazonía es fundamentalmente de Brasil, pero ya lo he dicho 1000 veces, y lo repito, no solamente de Brasil. También muchos de esos otros países de América del Sur tienen parte de la selva amazónica, como Venezuela, Colombia. Inclusive Surinam lo vi con ellos, que es uno de esos países pequeños al este de Venezuela que también tiene selva, supongo que amazónica también. Entonces, sus discursos fueron reivindicativos de aquellos discursos de Fidel y de Chávez, en ellos dos. Maduro dijo que es el capitalismo, y es verdad, es responsable fundamental del deterioro del medio ambiente, el afán de lucro, de la ganancia, el agronegocio, sacar el petróleo, destruir la naturaleza por la ganancia, es verdad, es cierto. Maduro ni Petro son en esencia anticapitalistas, pero al menos tienen un discurso progresista, al menos no están en la expresión más brutal e inhumana del capitalismo salvaje, como lo definió Juan Pablo II, que era el neoliberalismo. Al menos no están en esa onda, van más allá, en posiciones progresistas. Y su propuesta, su discurso en la cumbre de Egipto ha estado muy bien, muy buena. Parecido a Chávez y a Fidel. Hace 30 años de la cumbre de Brasil, de Fidel, recordamos el discurso de Fidel,
que ahí estaba y hasta lo aplaudió George Bush padre, no el hijo, el padre, el primer Bush. Bueno, la policía dice que no va a dar servicios particulares, correcto, que sea verdad, porque aquí una gran parte de los policías están lavándole los perros a los ricos y llevándole a los muchachos de colegio a los ricos, que paguen. Ellos tienen con qué pagar a quien le haga eso. Los policías deben estar patrullando las calles, cuidando la ciudadanía en general. Es correcto eso. Pero que sea verdad, porque aquí se hacen promesas bonitas y no se cumplen. Dice el director de la policía que no le va a dar los servicios particulares. Claro, yo entiendo que pueden haber excepciones. Pocas, pero pueden haber excepciones, que la policía en un momento dado, algún particular, por cualquier razón, le deba dar una protección, pero no masivo como ahora. No masivo como ahora. Y los dueños de bares y restaurantes piden la renuncia de Chu Vázquez. Quieren que la cabeza de Chu. Porque Chu está planteando restricciones a horario de venta de bebidas. Y estos son los tiempos, ya en Navidad, que la gente tiene más vida nocturna, les gusta más. Y ellos están pidiendo la cabeza de Chu Vázquez, ministro del Interior, por estar poniendo horario más estricto. Supongo que es por el tiempo del censo, supongo. No debe ser por otra cosa. Para la venta de bebidas alcohólicas. Vamos a ver. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de este día. Yo le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado. Les invito para mañana, cuando sean las 6, otro encuentro de las noticias del día. Hasta entonces.